Bienvenidos a Catra Sharks. Mientras muchos piensan que los grandes tiburones del emprendimiento solo están en Estados Unidos o en otras partes del mundo, aquí vamos a demostrar que Honduras también tiene sus grandes jugadores. Acompáñanos mientras conversamos con los emprendedores audaces y expertos financieros que están demostrando que las grandes ideas pueden triunfar aquí mismo en casa. Prepárate para descubrir estrategias, historias de resiliencia e inspiración que te motivarán a perseguir tus propios sueños. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de Catra Sharks. Estamos muy emocionados de comenzar este proyecto con unos grandes amigos. En este podcast queremos demostrar que los tiburones del emprendimiento no solo están en Estados Unidos o en México o en otras partes del mundo. Queremos demostrar que esos tiburones también están aquí en Honduras, localmente, y que los podemos encontrar aquí. Y hoy queremos comenzar con esta historia de éxito desde Danlí, El Paraíso, y estoy con unos grandes amigos que los conozco desde hace mucho tiempo y me place estar con ustedes. David Pineda, Bessie de Pineda, ¿verdad? Sí. Y me gustaría saber, primero que todo, acerca de ustedes. Ambos son docentes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es su background académico, David? Bueno, yo me gradué en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán como licenciado en Educación Básica, con orientación en Matemáticas y suborientación en Arte. Muy bien. ¿Y Bessie? Bueno, también soy licenciada en Educación Básica, con orientación en Ciencias Naturales y suborientación en Artes también. Ah, perfecto. Si alguien nos está viendo desde, en Danlí o desde Danlí, David le pudo haber dado clases en algún momento. Tengo muchas personas que encuentro en la calle que a veces me dicen, adiós, profe. Y yo los miro ya grandotes, ya con hijos, ¿verdad? Y sí, a uno que otro le he dado clases de música. Excelente. Me gustaría comenzar con algo que me parece muy interesante y que de hecho lo hemos platicado fuera de cámaras con ustedes. Hay un sesgo que tenemos aquí en Honduras, una mala percepción, por decirlo así, que es que emprender en familia es complicado, es difícil. Es malo, o sea, no se puede. Y este es un negocio familiar. Hoy no tenemos a todos los miembros de la familia que participan en la escuela, que es Do Re Mi. Así es el nombre de la escuela, Do Re Mi. Y que comenzó como una academia de música también con el mismo nombre, Sí. Do Re Mi. Entonces, para hablar un poquito acerca de la historia de Do Re Mi, que es un negocio familiar, me gustaría saber primero cómo vencieron ese obstáculo ustedes, ese sesgo que tiene la gente de no se puede emprender en familia. La verdad, he escuchado personas que incluso han dicho que no pueden tener socios, o sea, no pueden tener un negocio en sociedad, porque siempre, según lo que dicen muchas personas, siempre hay peleas, ¿verdad? Siempre hay pleito, Conflicto. ¿verdad? Pero la verdad, nosotros somos 3 hermanos y tenemos a nuestras 3 esposas ahí también trabajando, y es bien bonito porque nos sabemos comprender, hablamos, ¿verdad? Hablamos, ponemos reglas, ¿verdad? Y nos llevamos bien, o sea, somos súper amigos. Excelente. Dice un refrán que negocio es negocio y familia es familia. ¿Cómo combinaron ustedes esa parte? Estaba comentando David que toman decisiones en consejo, pero ¿cómo logran combinar esa parte de negocios y familia y que ustedes lograron hacerlo un solo concepto? Sí. Fíjate que te lo voy a comentar yo como algo gracioso. ¿Verdad? Mi cuñado, el hermano de David, me decía, porque me acuerdo en una ocasión, ya ni recuerdo qué era la decisión que teníamos que tomar, ¿verdad? Pero estábamos en un debate, ¿verdad? O sea, nuestras mentes opinando diferente y todavía estábamos en un debate. Al final llegamos a un consenso y quedamos como amigos. Y entonces me dice él, me gusta esto porque si ahorita peleamos, me dice, porque yo soy bien peleonera, ¿verdad? A veces quiero yo, ¿verdad? Y entonces él también. Y entonces me dice, eso me gusta, que si peleamos, dice, pero cenamos juntos, me dice. Al final la cena la hacemos juntos, ¿verdad? Entonces logramos equilibrar esa parte. Así como dijo David, ¿verdad? Tenemos reglas,
¿verdad? Tenemos reglas, no vamos a tomar una decisión si no estamos de acuerdo todos, y todos ponemos de nuestra opinión y se queda la opinión que más va a beneficiar, ¿verdad? En este caso, nuestro negocio, ¿verdad? Nuestro negocio, nuestra vida. Y después del trabajo, somos familia, seguimos siendo familia. Yo creo que el significado de la unidad, ¿qué significa ser unidos? Aunque somos personas totalmente diferentes, cierto, somos familias, pero todos pensamos de forma diferente. Llega un momento en que nos unimos y tomamos, o sea, al final quedamos en lo mismo, ¿verdad? Y la decisión es tomada, ¿verdad? Por todos a favor, ¿verdad? Una vez que exponemos nuestra forma de pensar, decimos qué pasaría si, ¿verdad? Opinamos, ¿verdad? Y tal vez uno de nosotros tuvo una experiencia ya en algún trabajo. Entonces, al final, todos tomamos la decisión y ese es el verdadero significado de la unidad, ¿verdad? Sí. Excelente. Y te voy a contar, Sergio, que muchas decisiones de las cuales hemos tomado en nuestro negocio no siempre han sido acertadas y todos hemos votado. Nos hemos Tal vez- equivocado. y nos hemos equivocado y hemos dicho, bueno, me ha tocado a mí a veces, yo se los dije, ¿verdad? O sea, yo tenía como un sentimiento, pero igual, como todos votábamos, está bien, ¿verdad? Y nos hemos equivocado. Y a veces digo yo, ay, sí, me sentía como, no me escucharon cuando se los dije. Ahora sí escúchenme, ¿verdad? Porque nos levantamos, pues, ¿verdad? Hemos tenido nuestros errores y dicen, bueno, de los errores aprendemos, sigámosle. Si no nos salió por este lado, entonces, ¿se acuerdan el plan B? Lo tenemos por el otro. Y lo hacemos, pues, y lo hemos estado haciendo así y nos ha funcionado, ¿verdad? Porque no todo es perfecto. Excelente. Y mencionaban acerca de algunas reglas que tienen. ¿Podrían mencionar algunas de esas que pudieran compartir ustedes? Por ejemplo, ¿qué tipo de reglas tienen al momento de tomar decisiones? Hay una regla que es la decisión la tomamos todos. O sea, nadie puede tomar una decisión solo, ni entre dos, ¿verdad? Porque somos cinco, ¿verdad? Somos cinco. Entonces, esa es una regla muy fundamental, porque si tomamos una decisión entre todos y nos equivocamos, nos abrazamos y decimos, vamos para adelante, ¿verdad? Todos nos apoyamos. Mientras que si uno solo toma una decisión y se equivoca, el problema está que los demás van a echarle la culpa, sí, y le van a decir, bueno. Y fíjate que ha pasado. Ha pasado. Entonces, por lo que te digo, la misma experiencia es como, es cierto, tenían razón, ¿verdad? Y vamos a tomarlo mejor en conjunto. Excelente. Ya nos ha pasado. Otra regla que tenemos es, por ejemplo, la forma de pagarnos. Una de las reglas que tenemos es que primero vamos a pagar todos nuestros compromisos. Todos nuestros compromisos, ¿verdad? Y después nos pagamos nosotros. Entonces es una regla también muy importante porque no hemos quedado mal ¿verdad? Con quien tenemos el compromiso, ¿verdad? Eso nos ha ayudado a que la gente confíe en nosotros como emprendedores, ¿verdad? Excelente. Y Bessie mencionaba que les ha funcionado hasta ahora. Hasta ahora, ¿cuántos años estamos hablando del hasta ahora? Comenzamos en el 2000. Nosotros iniciamos en febrero, el 1 de febrero del 2016. Emprendimos juntos una academia de música aquí en Danlí, ¿verdad? Ese día sacamos una mesa afuera, pusimos un cartel que decía matrícula abierta y nos sentamos a esperar. En la fila. Imaginándonos así como los colegios, como las universidades, la fila de personas a que nos íbamos a atender. Ok, hablemos un poquito más acerca de ese momento antes de poner la mesa. ¿Cómo nace esa decisión? ¿De dónde nace? Ustedes me han comentado un poco antes de cómo sucedió, pero me gustaría que explicaran más o menos cómo nace antes de poner esa mesa y ese momento en el que dijeron, hey, ¿por qué no ponemos nuestra academia de música? Porque déjenme decirles que yo conozco a Bessie y a David desde hace mucho tiempo. Y como es un negocio familiar, lastimosamente no podemos tener a todos los hermanos aquí, a todos los que participan en la escuela, pero todos tienen un talento. Y la mayoría, por lo menos, toca un instrumento musical de lo que yo sé. Entonces, creo que de ahí parte, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó? Bueno, yo desde que me gradué en la universidad, bueno, desde antes que me graduara, he tenido la oportunidad de trabajar en varios centros educativos en la clase de música, ¿verdad? Porque como sé tocar
el piano, entonces eso daba que yo diera la clase de música en escuelas y en colegios. Eso, como era algo que yo sabía y no era algo en que estaba graduado, no me permitía tener una plaza fija en un centro educativo. Entonces siempre yo estaba por contratos. Entonces estaba en un centro educativo muy grande, aquí un colegio de aquí de Dalní. Ya tenía 8 años de trabajar ahí, ¿verdad? Y daba la clase de música, siempre por contrato. Entonces un día me llamó la directora y me dijo, gracias profesor, pero hasta aquí. Le presento a este profesor que viene con la plaza fija para las clases de música, ¿verdad? Entonces yo quedé desempleado en ese momento. Agarré mi moto, me temblaban las manos cuando iba para la casa, yo pensando cómo le iba a hacer ahora, ¿verdad? Me quedé sin empleo, así. Fue muy duro, ¿verdad? Porque yo sabía los compromisos que teníamos, los compromisos económicos. Ella trabajaba en otro lugar, ¿verdad? Entonces un día iba a jugar fútbol y me llamaron de la iglesia y me dijeron que me estaban dando una asignación de dar un taller de autosuficiencia. Y en mi mente yo decía, pero el menos autosuficiente soy yo, ¿verdad? Pero acepté, ¿verdad? Cuando llegué al lugar donde me iban a dar el manual para dar el taller, miro que el manual decía cómo iniciar y hacer crecer mi negocio. Algo que en mi mente yo decía, yo no sirvo para el negocio. Inclusive pusimos negocios juntos y siempre íbamos mal. Entonces ya el último negocio que pusimos, yo le dije a ella, no me vuelvas a hablar de negocios porque yo no sirvo para el negocio. Para el negocio. Y a veces creo que muchos pensamos así, ¿verdad? Entonces ese manual, acepté el reto de compartirlo, ¿verdad? Con otras personas. Habían aproximadamente 15, 20 personas recibiendo ese taller. Y yo lo impartí y empecé a aprender. Y cuando empecé a dar el taller yo decía, por eso no nos dio el negocio de la carne asada. Tuvimos negocio de carne. Por eso no nos dio tal negocio. Por eso no nos dio, ¿verdad? Empecé a despertar y descubrí que para emprender hay que aprender. No es así nomás, ¿verdad? Entonces, gracias a que yo compartí ese taller, mi mente se abrió, ¿verdad? Entonces, después mi hermano quedó desempleado también. Mi hermano es el que toca el violín, mi hermano Guillermo, quedó desempleado. Y él se iba a casar y me decía, ya no me voy a casar porque ¿de dónde quedé desempleado? Y yo le dije, pongamos un negocio. Y él me repitió lo mismo, nosotros no somos buenos para los negocios. Somos buenos para la música, Alejo, pero no somos para buenos para los negocios. ¿Verdad? Entonces yo le dije, pongamos, ¿y qué negocio? Me dice. Y yo aprendí que para poner un negocio tiene que ser un negocio de un talento o de una habilidad que tenemos. Entonces yo le dije, pongamos una academia de música. Y a él le pareció la idea, ¿verdad? Ya teníamos experiencia dando clases a domicilio. Yo daba clases a domicilio de piano, iba a las casas de los alumnos, ¿verdad? Y él daba clases de violín, también hacia domicilio. Ya teníamos experiencia enseñando, ¿verdad? Entonces, así inició la idea, ¿verdad? Nos reuníamos todos los domingos en la noche, con papel, lápiz y con el manual cómo iniciar a hacer crecer mi negocio. Nos reuníamos, recibíamos una parte de un taller de ese libro y luego a escribir y a dar forma a lo que hoy en día es Do Re Mi. Excelente. Bessie, ¿cómo fue ese momento en el que David le dijo, híjole, Estoy sin trabajo. necesitamos emprender? O cuando él le compartió la idea a ¿usted qué pensó? Bueno, al inicio eso de emprender, yo siempre le comentaba a David que desde pequeña yo siempre quería como trabajar, ¿verdad? Yo siempre quería tener mi dinero, vender. Yo miraba a mi mamá, ella tenía un trabajo fijo en el gobierno, ella es enfermera auxiliar. Pero ella siempre tenía sus ventecitas y sus cositas, pero nunca me dejaba. Ella siempre me decía, yo te voy a dar todo. Yo te voy a regalar vendía plata y me regalaba un anillo. Vendía zapatos y me regalaba un par de zapatos. Vendía ropa y me daba una moneda, pero nunca me hacía ella esforzarme por conseguir eso. Entonces dije yo, pues yo lo voy a hacer.
¿verdad? Aunque no, pues, y tuve así cositas que vendía y cuando estábamos estudiando y hacíamos cosas, ¿verdad? Y miraba yo, y yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero trabajar, y ella siempre me decía, no, mejor estudie, ¿verdad? Pero yo siempre tenía el deseo de... Entonces, cuando teníamos los negocios anteriores que habló David, ¿verdad? Que no nos iban nada bien, yo siempre tenía como una espinita y le decía, ay, que me parece que eso no es así, le decía yo, pero igual, ¿verdad? Como habíamos quedado, lo apoyaba, ¿verdad? No funcionaba, bueno, ni modo, ¿verdad? Quedaba así. Y ya cuando nos empezamos a envolver o a aprender sobre cómo iniciar y hacer crecer mi negocio, y a tener esta idea de Do Re Mi, que en aquel entonces no teníamos el nombre, no sabíamos cómo se iba a llamar, pero sí sabíamos qué queríamos, ¿verdad? Entonces al tener eso como qué queremos, ¿verdad? Entonces eso empezó a sonar sobre mí. Y a mí siempre me preguntan, bueno, él toca piano, él toca violín, ella toca violín, pero ¿y usted qué toca? Pues yo ni el timbre de la casa porque está malo, les decía yo. Yo bailo, ¿verdad? Yo bailo. Entonces... Ellos tocan, yo bailo. Exactamente, ¿verdad? Y de vez en cuando canto mal, pero canto. Y entonces me vino sonando esto, ¿verdad? Y algo que cuando nos casamos, ¿verdad? Yo prometí es poder apoyarlo, ¿verdad? Apoyarlo en cosas positivas, obviamente. Entonces dije yo, démosle. Pero cuando él llegó sin empleo a la casa, ¿verdad? Yo tenía un trabajo que estaba a punto de dejarlo, ¿verdad? Porque sentía que estaba dando todo mi pulmón, ¿verdad? Todos mis esfuerzos y que después no iba a ser indispensable. Pues después, muchas gracias, ¿verdad? Entonces dije, pero él llegó así y yo como, pues ni modo, me voy a aguantar otro rato porque, ¿verdad? No puedo dejar algo que de aquí vamos a sobrevivir. Pero luego empezamos a darle forma a aquello, ¿verdad? Así como las reuniones que teníamos los domingos y esto, y hagamos esto y Todos, hacer lo todos otro. aportaban una idea. Sí, incluso Una idea, teníamos sí. fechas con compromisos ya, Exactamente, ya de hacer. como metas. Y hubo un día que decía, este día es para encontrar el local. Así que nos reunimos, teníamos motos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces cada quien se fue con su esposa en una moto a buscar un local. O sea, ese día teníamos que encontrar. Y nos dividimos las zonas porque también andábamos buscando qué tipo de zona, ¿verdad? Podríamos tener nuestro local. Entonces, unos partieron para un lado y otros partimos para otro y ahí, ¿verdad? A preguntar y ver rótulos. Excelente. Hay una frase, para los que no sepan, de hecho, al inicio de Do Re Mi, yo fui parte de Do Re Mi. Ah, Para sí, los que, tenemos para los la que foto. no conocen la historia todavía de Do Re Mi, hay una frase que creo que David, bueno, uno de los dos me lo mencionó, que alguien les dijo a ustedes, hey, si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer por ustedes. Alguien más va a venir y va a poner una academia de música. ¿Cómo fue eso, David? ¿Cómo impactó ese comentario en ustedes? Sí, según lo que yo he escuchado, han habido profesores de música que han intentado poner una academia de música, ¿verdad? Pero han fracasado. Porque la verdad sí es difícil, ¿verdad? Pero en ese momento descubrimos que si poníamos una academia de música no íbamos a tener competencia, ¿verdad? Entonces el riesgo, bueno, incluso fuimos donde alguien y le comentamos nuestra idea, ¿verdad? Y esa persona nos dijo, eso no va a funcionar. Olvídense de Danlí eso. no está listo para una academia de música. Lo cual, David, es bien interesante. Estamos en Danlí, en la ciudad de la cultura, y le dijeron que una academia de música y arte no iba a funcionar en la ciudad de la cultura. Interesante, ¿verdad? Sí, Interesante. Y antes de Do Re Mi, Sergio, no había un lugar donde ir a aprender de forma permanente. Sí habían cursos que duraban cierto tiempo. algunos profesores también que tenían... Sí, pero ya un lugar ya establecido, ¿verdad? Donde aprender no lo había. Entonces, escuchamos los rumores de muchos artistas o profesores de música de Tegucigalpa con la visión de poner algo artístico en Danlí porque no lo había, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, si nosotros no lo hacemos ya, van a venir otros, ¿verdad? A hacerlo, ¿verdad? Y nos vamos a quedar de brazos cruzados, pensando en, nosotros hubiéramos hecho eso. Entonces lo que hicimos fue actuar con metas,
dividiendo las responsabilidades y ir paso a paso estableciendo lo que es do, re, mi. Muy bien, volvamos al momento de la mesa, me parece muy interesante eso. Ya en ese momento ya habían escogido el local donde iban a estar. Sí, ya teníamos local, el local. el nombre. Ok, esa es otra parte muy importante. ¿A quién se le ocurrió do, re, mi? ¿Y por qué do, re, Teníamos mi? muchos nombres. La verdad teníamos... ¿Cuáles eran las opciones? No recuerdo. Teníamos Alegreto, creo. Alegreto. Teníamos Los Pineda, creo. Algo así. Por ahí. Pero la verdad no Creyendo. recuerdo, pero cuando do, re, mi, creo que yo mencioné ese do, re, mi y a todos les pareció, ¿verdad? La verdad do, re, mi son las 3 primeras notas musicales y simbolizan un inicio. Do es la primera nota musical y una vez que aprendemos do pasamos a la siguiente que es re y luego mi, ¿verdad? Y quedamos hasta ahí porque el conocimiento sigue, así como las notas musicales siguen, el conocimiento sigue. Entonces el nombre do, re, mi significa un proceso, Una escala. una escala. escala, una ascendente, ¿verdad? Una escala ascendente. Muy musical. Muy musical. Exactamente. Y eso queríamos, que cuando Sí. la gente dijera do, re, mi, supieran que es Automáticamente. algo de música, ¿verdad? Y de arte. Muy bien. Ponemos la mesa afuera y dicen, bueno, empecemos. Vamos a ver. ¿Cómo transcurrió ese día o esos primeros días? ¿Qué preguntaba la gente? ¿Qué le interesaba a la gente saber de usted? ¿Qué preguntas les hacían? La primera persona que llegó a nuestra mesa con ese cartel que pusimos, la primera persona fue un señor de la tercera edad, Don Lempira Moreno. Moreno. Don Lempira Moreno. Sí, Que en paz descanse porque él ya falleció. ya falleció. Tenía un sueño él. Don Lempira fue un señor que de niño soñaba con dibujar. Era su sueño. Pintar. Así que llegó y se matriculó. Fue nuestro primer cliente, nuestro primer estudiante. Él se matriculó y empezó clases de dibujo, porque ofrecíamos clases de dibujo. Dibujo y pintura. Y llegó a hacer unos cuadros de pintura muy bonitos, ¿verdad? Y así ya empezaron a llegar pocos padres de familia, ¿verdad? Preguntando qué ofrecíamos, ¿verdad? Que si había que llevar el instrumento, que hay que comprarlo, ¿verdad? Entonces nosotros les explicábamos que no, ¿verdad? Que ahí teníamos todos los instrumentos y se los prestábamos durante la clase, ¿verdad? Y así empezaron a matricularse. Creo que el primer mes empezamos con... Creo que eran 5 o 6 Con 5. alumnos, porque contábamos con los que ellos daban clases a domicilio. ¿Con qué talleres o cursos comenzaron? ¿Con qué clases comenzaron en ese entonces? Empezamos con clases de piano, clases de violín, guitarra y ballet. dibujo y pintura. Ah, no, ballet no, ¿verdad? Ballet fue ya más adelante. Sí, es cierto. Sí, Y dibujo y pintura. y dibujo y pintura. Sí, eso teníamos 4. Yo recuerdo en ese entonces que las clases de dibujo, ustedes siempre mencionaban, no importa si usted no sabe hacer Ni un pollito. ni esa figura Del gatito. de gatito. Y la gente terminaba haciendo, bueno, les mostraban el primer dibujo. Sí. Y ustedes no han hecho la comparación cómo comenzaron ustedes y hasta ahora, como con ese dibujo. Bueno, con dibujos exclusivamente no, pero sí tenemos como fotografías, ¿verdad? Que van dando la pauta de cómo iniciamos y así, ¿verdad? Entonces a veces nos ponemos a ver, recordando y todo. Tenemos unas enmarcadas en las que vos estás ahí también. Creo que la fotografía más emblemática es cuando en nuestro primer local era un solo salón. Entonces decidimos dividirlo para dar las clases, ¿verdad? Y empezamos a cotizar, a hacer paredes de tabla y yeso y nos salía muy caro, o sea, se nos salía el presupuesto. Entonces decidimos ponerlas nosotros, ¿verdad? Mis hermanos y yo, que nunca hemos fabricado nada, que no sabemos nada de eso, pero decidimos hacerlo, ¿verdad? ¿Vieron un tutorial? Nada de eso, nos tiramos a la infantería, hicimos las paredes, pero con el dinero no nos ajustó para poner la otra tabla yeso. Entonces solo pusimos un pliego de tabla yeso y se miraba bonito por un lado, pero por el otro se miraba el metal y todo eso. Quedaron medio de lado, ¿verdad? Entonces hay una fotografía donde está Guillermo y yo poniéndolas ahí con las tablas recién instaladas, ¿verdad? Y nos tomamos esa foto. Y yo le dije a él, ¿te imaginas esta foto dentro de 10 años? A ver, ¿qué va a ser de do, re, mi?
¿verdad? Entonces creo que esa es una de las fotos que cuando la miramos nos da nostalgia, ¿verdad? Sí. Recordar esos inicios. Y éramos felices. En esos comienzos, ¿siempre estuvieron involucrados todos o fueron agregándose miembros de la familia u otros miembros del equipo? Incluso que yo fui miembro del equipo por muy poco tiempo, pero ¿sí, siempre todos estuvieron involucrados o unos se fueron agregando así con el tiempo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi hermano, yo soy el mayor, el segundo es Nefi, él trabajaba, tenía su trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces soltar un trabajo por un Sí. proyecto que viene iniciando, en el que sabe que no va a ganar lo mismo que está ganando el trabajo, es difícil, ¿verdad? Entonces, él estaba en el trabajo y las horas libres que tenía, él Las dedicaba. las aportaba a Do Re Mi. Pero poco a poco él decidió, llegó un momento en que él decidió ya dejar su trabajo. Entonces él entró un poquito De lleno, sí. un poquito después. Y así también conocimos una maestra de ballet en Tegucigalpa. Y hablamos con ella y le hablamos de nuestro proyecto y le dijimos qué le parecía venir y dar la clase de ballet. ¿Verdad? Entonces Venía también una ella vez a la venía, semana. venía una vez a la semana de Tegucigalpa. Y ella daba las clases de ballet. ¿Verdad? Y así después se nos ocurrió dar clases de Estimulación inglés, musical también. de estimulación de inglés también, ¿verdad? Y así contratábamos maestros o maestras de inglés, después estimulación musical para niños pequeños. Y eso, todas esas ideas venían en las reuniones que teníamos. Exactamente. ¿Verdad? Y las mismas necesidades que los papás venían y traían tal vez a un niño de 4 años, 5 añitos, yo quiero que toque piano, yo quiero que toque violín, ¿verdad? Y entonces miraba David en este caso, que le decía, toque esta tecla y tocaba otra, toque este número y se confundía porque tal vez no conocía la figura, los símbolos de los números, o solo quería pintar o quería meterse debajo de la mesa, ¿verdad? No salía, entonces él decía, ay, qué complicado enseñarle tan chiquitito, ¿verdad? Y ahí se nos ocurrió poder poner con Alejandra la clase de estimulación musical, ¿verdad? De tenerlos a los más pequeños con canciones, enseñándoles las figuras musicales, mostrándoles cómo se tocan los instrumentos, las familias de los instrumentos, el pentagrama, ¿verdad? Ritmo. Y el ritmo, y todo lo hacíamos divertido, con música, con cositas para colorear, con cositas que hacer, hacíamos instrumentos caseros para que ellos se divirtieran. Entonces vimos que esta aula estaba dando frutos porque después que el niño pasaba de estimulación musical a un instrumento, ellos ya no tenían Era más más dolor de fácil. cabeza, ya era más fácil porque los niños ya conocían eso. Y niños bien pequeñitos, que comenzaron a leer notas musicales o el pentagrama antes de empezar a leer y escribir. Antes de empezar a leer y escribir. Ya sabían ellos las notas musicales, entonces para nosotros fue algo bonito. Esa parte me parece muy interesante. ¿Cómo ustedes, pues estamos hablando de la ironía, ¿verdad? De que estamos en la ciudad de la cultura, pero tenían que comenzar prácticamente desde cero a inculcar esa cultura de la música un poco más fuerte aquí en Danlí. El cliente en realidad son los padres. ¿Cómo ustedes lograron ir abarcando o cambiando la mentalidad del adulto? Porque tal vez el niño... Sí sí, tal vez el niño ve un instrumento y ya vamos a hablar más acerca de eso, pero tal vez el niño tiene esa curiosidad, bueno, la mayoría de los niños son curiosos y ven un instrumento o algo, pero generalmente son los padres los que no confían en el niño. ¿Cómo lograron ustedes Yo pienso hacer que eso? nuestra arma secreta, por decirlo así, son los conciertos de gala que nosotros hacemos. Nosotros planeamos hacer 2 conciertos de gala, uno en junio o julio y el otro en diciembre. Y ese ya es una meta. Entonces, el padre de familia, ellos llegan, los papás, inclusive nosotros hemos enseñado a los papás que si es un concierto de gala, todos van de gala, ¿verdad? Entonces llegan papás bien vestidos, la mamá con su vestido, los participantes, ¿verdad? Los niños van de corbata, saco, ¿verdad? Vestido de noche. O sea, hacemos que sea algo muy especial. Al final le llevan su ramo de flores porque es una tradición artística, ¿verdad?
al artista, ahora se le regalan flores, entonces inculcamos esa tradición también. Entonces, cuando el papá se sienta, papá y mamá se sientan en un lugar donde hay 200 personas y ven a su niño de 5 años, de 3 años, de 8 años, 10 años, pasar a un escenario y tocar con una facilidad y con una serenidad, ¿verdad? Y con una confianza en sí mismo, y tocarlo y hacerlo bien, yo creo que eso no tiene precio para el papá. Ni ellos se la querían. Ni yo me sabía que mi hijo tenía... Exacto. Tenía un alumno que él, cuando yo le dije, te voy a asignar una canción para tocar en el siguiente concierto. Y él me dijo, yo no voy a participar en el concierto. La mamá me había contado que era muy tímido. Inclusive en la escuela, él cuando habían exposiciones o trabajos que tenía que hablar, él no lo hacía. Prefería perder los puntos. Pues nadie lo había hecho participar en público, ¿verdad? Entonces yo empecé a hablar con él, a decirle, mira, tú ya te sabes la canción, no te equivocas, ¿verdad? Hasta que llegó un día y dijo, está bien, voy a participar. La familia no lo podía creer, ¿verdad? Así que ese día del concierto él pasó, tocó, estaba toda la familia, ¿verdad? Lamentablemente me acuerdo que esa vez la mamá tuvo que viajar fuera de Honduras. Entonces estaban transmitiendo en vivo para que la mamá pudiera verlo. Por primera vez, participar en público. Wow. Los adultos somos los que tenemos ese sesgo con los niños, entonces. Sí. Los que probablemente no estamos viendo el potencial Claro. que tienen. Y eso me lleva a la transición, como se dice actualmente, al momento canónico. ¿Cómo decidieron ustedes pasar? Bueno, comenzamos con la academia, que todavía sigue vigente, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Pero pasamos ahora a otras ligas, por decirlo así. Y ahora es escuela de arte. ¿Cómo escuela de arte, do re mi, o cómo la mencionan ustedes? Sí, es una escuela de música y arte, pero usamos el método que se llama Montessori. Muy bien. Y ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Cómo pasó esa transición porque ahora dan hasta qué grados? ¿Desde Ahorita qué grados estamos hasta qué abriendo grado? quinto grado. Quinto grado. Cada año abrimos un grado. Sí. Muy bien. Ok, ya vamos a profundizar un poco más acerca de eso. ¿Cómo fue esa transición de academia de música a, bueno, tocar la escuela? Vamos por la escuela. Yo te he contado Ajá. de algo, se lo voy a decir yo. ¿Verdad? Te quita la inspiración. Yo te contaba de algo que inició como una estimulación musical, de tener aquellos niños, Ajá. ¿verdad? Cuando estábamos funcionando como academia. Y creo que la idea surgió ahí, por estos niños, y ver cómo ellos aprendían y luego lo reflejaban al momento de que practicaban el instrumento. Estábamos en una reunión, ¿verdad? Y una prima de David nos comentó que ella trabajaba en una escuela Montessori en San Pedro Sula, ¿verdad? Tenía ahí su escuela y nos comentó, ¿verdad? Cómo era. Mi primera impresión, pues, no fue como una escuela, que tiene que ver las metodologías. En psicología lo vi que hay diferentes metodologías y todo, ¿verdad? Lo mismo. Pero ella nos empezó a contar la pasión de qué es la metodología Montessori, ¿verdad? Y de hecho vino en unas vacaciones de octubre y se quedó toda una semana, la alojamos en nuestra casa y nos dijo, voy a darles la capacitación, la primera capacitación de filosofía Montessori. Y fue un gran impacto para nosotros ver esta metodología diferente a la tradicional, a la que todo el mundo conoce, a la que todo el mundo se ha forjado. Muy ¿verdad? bien. En esta metodología. Y de hecho, entremos de una vez ahí. ¿Qué es el método Montessori? ¿Y por qué se llama método Montessori? De hecho, para mí, cuando ustedes me lo explicaron, para mí fue algo totalmente nuevo y creo que para muchos va a ser algo Sí. muy nuevo, no muy conocido aquí en Honduras. ¿De qué trata el método Montessori? Solo antes que Bessie responda, porque a Bessie le encanta hablar de eso. Hablo muchas veces. Solo me gustaría decir algo. Cuando nosotros iniciamos con la academia no teníamos competencia, ¿verdad? Pero al tener la idea de una escuela,
sabíamos que íbamos a entrar Ah, a un rubro donde sí hay Que competencia. Sí hay competencia. sí. Y mucha. Mucha competencia, Sí. ¿verdad? Porque la lista llena de buenas escuelas, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿qué diferente vamos a ofrecer? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser su propuesta de valor? Correcto. Exacto. ¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva, como le Correcto. decimos? ¿Verdad? ¿Qué es en lo los que vamos a ofrecer negocios. diferente que, ¿verdad? Para llamar la atención, porque teníamos que hacerlo, ¿verdad? Teníamos que brindar algo diferente. Teníamos ya el as bajo la manga, que es la música, el arte, ¿verdad? Hacer una escuela de música. Pero quisimos agregar este otro valor, usar una metodología diferente a la escuela tradicional. Y eso fue cuando vino esta prima y nos habló del método Montessori y nosotros quedamos encantados, ¿verdad? Entonces decidimos que la metodología de nuestra escuela iba a ser Montessori. Algo que siempre buscan los padres, obviamente, ¿verdad? Una institución donde le enseña al niño, ¿verdad? Algunos valores, la mayoría de los valores, de hecho. Les enseñe el inglés, ¿verdad? Haya deportes, ¿verdad? Pero hasta ahí llegaba. Y un poquito más si era como cristiana, ¿verdad? La escuela. Entonces nosotros decidimos, bueno, tal vez cristiana como tal no, obviamente vamos a enseñar a los niños, ¿verdad? A creer en Dios, orar y todo eso, siempre, ¿verdad? Se tiene, pero ¿qué más? ¿Qué valor agregado le damos? ¿Verdad? Y algo que es nuestra ventaja competitiva es la parte del arte. Ahí ya llevamos un valor más. Un valor más. Y ahora la metodología, otro valor más. Aparte de ser bilingüe con todo lo demás, estas dos cosas más que las demás escuelas pues todavía no tienen. Muy bien. Todavía no. Entonces, ¿de qué trata el método Montessori? O sea, ¿qué es? Ok, Sí. yo aquí como estoy preparando un poco más, te voy a leer unas cositas, ¿verdad? Sobre la metodología Montessori. Dice aquí Montessori en pocas palabras. Después te vamos a decir qué es eso de Montessori, de dónde salió. Ajá. Montessori, más que toda la metodología, en pocas palabras podría describirse como una educación que reconoce a todos los niños como aprendices activos que se construyen a sí mismos a través de experiencias con 3 componentes. 1, el entorno que los rodea. 2, un adulto que modela el comportamiento preparado, el entorno del aprendizaje y vincula activamente al niño con él. Y 3, libertad y límites que fomentan la responsabilidad y una mayor independencia. Wow. Eso encierra la metodología Montessori. Es mucho más, pero encierra estas 3 cosas. El método Montessori nace en Italia con una mujer llamada María Montessori. Entonces el apellido de ella era Montessori, ¿verdad? De ahí el nombre del método. Y ella, la verdad yo siempre he dicho que ella nació en la época equivocada. Sí. Estaba adelantada a su época. Estaba adelantada a su Demasiado época, adelantada. porque ella fue una mujer preparada, o sea, ella era científica, era doctora, era psicóloga. ¿De qué época estamos hablando entonces? Era, ¿qué año fue? 1800, sí, algo. Tiene aproximadamente Sí. 153 años. Hace 153 años atrás. Siglo XIX. Bueno, inclusive ella cuando estudió para medicina, la universidad en ese tiempo no daba cabida a que A las mujeres estudiaran medicina. Entonces ella fue, habló con el rector y cuando lo convenció, el rector le dijo, está bien, pero usted va a entrar hasta que sus compañeros dejen el salón y lo que va a copiar es lo que el profesor copia en la pizarra. Si le borraban la pizarra, O sea, No, ella- entonces sí. ella entraba y así se graduó de doctora, ¿verdad? Entonces ella utilizó la ciencia para crear un método de enseñanza a niños en cualquier condición. O sea, me refiero a que aunque un niño tenga un problema, una condición de aprendizaje, el niño puede aprender. Ella se enfocó en una enseñanza individual, no grupal, como la escuela tradicional, ¿verdad? Sino que en una enseñanza individual y un proceso, un avance natural del niño. de cada niño, ¿verdad? Entonces, ella creó ese método. Claro, ella inició observando
aplicando muchas partes científicas y al final está el método Montessori. Muy bien, antes de que entremos a los detalles de cómo se aplica el método, ¿cómo es el proceso de formación en Montessori? ¿Ustedes tuvieron que capacitarse? ¿Cómo la formación en Montessori, cómo es? Ah, claro que sí. Ese es yo siempre les digo a los padres, a nuestra personal y todo, Montessori no solamente es una metodología como tal, sino un estilo de vida. Cuando nosotros comenzamos a aprender sobre la metodología Montessori, la empezamos a poner en práctica. Ahora bien, ¿a dónde nos capacitamos? ¿Verdad? Porque Montessori no es tan conocido en la parte latinoamericana, ¿verdad? Ya en el otro continente, en Europa, España, es bien conocido, es normal escuchar escuelas Montessori, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces dijimos, bueno, ¿y a dónde nos capacitamos? ¿Verdad? Y siempre la prima de David, ¿verdad? Como ella estaba trabajando en una escuela Montessori, allí hay una licenciada, ¿verdad? Psicóloga, que aprendió la metodología, ¿verdad? Llegó alguien del extranjero a capacitarlo en lo que ella estaba estudiando y ahí comenzó ella y entonces ella empezó a impartir talleres, ¿verdad? Talleres de la metodología, de la filosofía, de las áreas y todo eso, ¿verdad? Entonces Alejandra y yo pues nos apuntamos, ¿verdad? Viajamos a San Pedro Sula, ¿verdad? Una semana intensa, ¿verdad? De capacitación. Dejamos a estos chicos encargados de academia, ¿verdad? Porque todo esto Montessori todavía no lo habíamos abierto como tal, ¿verdad? Como escuela, como nursery. Pero nos empezamos a aprender, ¿verdad? Tuvimos esa capacitación. En ese año tuvimos 2 capacitaciones seguidas. Fue duro, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? A tomar apuntes y empezar a darle forma, ¿verdad? Entre Alejandra y yo empezamos todo este proceso ya de la parte de la escuela. En ese momento ahorita, no había escuela todavía no había como escuela, tal. No había escuela, Okay. ¿verdad? Y lo que íbamos a ver nosotros era un nursery, ¿verdad? Como una estimulación, ¿verdad? Con la metodología, ¿verdad? No iba a haber kinder o preparatoria o primaria, ¿verdad? Solamente el nursery, ¿verdad? Una estimulación. Y ahora, pues fíjate que me complace decirte que ahora nuestra preparación ya no está dentro de los límites de Honduras. Ya ahorita ya se viaja al extranjero para poder continuar con las capacitaciones. Hasta ahora, pues Alejandra es la que ha viajado a México, ¿verdad? México también es bien popular con la metodología Montessori. Tiene muy, muy buenas instituciones y muy buen personal de capacitación. Ahora bien, esto no es como... ¿cuánto vale la metodología para comprar todo y hacerlo? No, nada que ver, ¿verdad? Podemos tener el material y no saber cómo usarlo, si no obtenemos la capacitación antes, ¿verdad? Entonces, este mundo del Montessori es un poco restringido por lo costoso que es, ¿verdad? Y porque no es para todas las personas. Y tiene que tener un background ya docente, de didáctica, o es como el mismo método que si yo deseara aprenderlo lo puedo aprender. Correcto. Claro que sí, pero se dedica bastante esfuerzo. Inclusive, Guillermo y yo estamos ahorita estudiando con una asociación de México, ¿no? Asociación Montessori de México, y ahí tenemos compañeros que son padres de familia que quieren aplicar con sus hijos el método Montessori. Okay. Entonces cualquiera puede aprenderlo. Y vamos a entrar más a esa parte, pero ustedes regresan de la capacitación y en ese momento dicen, ok, vamos con la escuela, o me gustaría saber más de ese momento. Empezamos con el nursery. Con el nursery. Okay. Pero los padres de familia nos pedían. Nos exigieron. Y decían, abran preescolar, por favor, abran. Porque el niño, o sea, el método Montessori hace que el niño crezca en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces los papás miraban eso en casa. Decían, mi hijo ya no deja los juguetes tirados, ahora los recoge y los guarda en su lugar. Mi hijo quiere lavar su ropa, quiere lavar trastes, ¿verdad? Y eso lo está aprendiendo ahí, ¿verdad? Con el método Montessori. Entonces ellos nos decían, por favor, abran preescolar. Pero para nosotros era así como, queríamos y no queríamos porque me imagino que también pensaban en la competencia. Pues, o sea, claro, y también
todo el protocolo que hay que hacer para abrir un centro educativo no es tan fácil. La zona de confort también, bueno, También. tenemos la academia, estamos Sí. tranquilos. Y también algo que mirábamos era que al abrir una escuela íbamos a depender de la Secretaría de Educación, a los reglamentos, Sí. que la Secretaría de Educación en Honduras es full escuela tradicional. Y habíamos escuchado de otras escuelas Montessori en otros países que habían tenido problemas con las secretarías de educación de sus países porque ellos como que no, el método No Montessori congeniaban sí, mucho. no compaginaban, entonces tuvieron problemas. Porque o sea, históricamente estamos acostumbrados a un solo método, ¿verdad? El tradicional, por llamarlo así, y tampoco cambiar a la mentalidad de todo un gobierno, de todo un estado, ¿verdad? Es complicado. Ahora bien, ¿cuáles fueron? Bueno, ya me dijeron algunas reacciones iniciales de los padres de familia. Ellos les dijeron, hey, nos está gustando, Sí. abran preescolar, hagan esto. Tuvieron que educar también a los padres de familia, hasta donde es el método Montessori, involucra mucho a los padres de familia. No es, voy a dejar a mi hijo a la escuela y ahí que Sí, se la vean. Lo Sí. que pasa es que el método Montessori, algo que María Montessori instituyó ahí es el respeto al niño. O sea, hay un respeto del adulto al niño bien grande, bien marcado. Inclusive hasta con el cambio del pañal. El cambio Sí. del pañal de una forma respetuosa. De ¿Verdad? informarle al niño, voy a cambiar tu pañal, puedo tocarte. Y esto- Siempre el preguntarle al niño, aunque yo soy súper mayor que el niño, pero un niño de 3 años, darme la autorización, Wow. ¿verdad? Es importante. Esa no me la sabía. Entonces, al tener, por ejemplo, en un aula Montessori no se grita. Ok. Tampoco, o sea, el protagonista en un aula Montessori es el niño, No es el maestro. no es el No. maestro. No es el que se para enfrente y No. estas son mis reglas. No. No. Claro, hay reglas establecidas, ¿verdad? Sí. Así como nosotros en nuestra comunidad tenemos leyes Ujú. y reglas que nos hacen convivir mejor. Entonces La a ellos se les sociedad. enseña que esa aula es su comunidad, ¿verdad? Donde así hay reglas, ¿verdad? Entonces los niños se sienten valorados. Entonces imagínate llegar a una casa en donde la mamá le va a gritar, lo va a regañar. El niño es como dos lugares súper diferentes. Tenemos que enseñar a los papás a utilizar el método Montessori en casa. Entonces nuestra meta es crear niños Montessori, pero también crear padres Montessori. Ok. Que den la continuidad del método en su casa. Entonces hay un llamado, en las escuelas tradicionales hay un llamado a los padres que se les llama escuela para padres. Así Ok. se les llama escuelas para padres, entonces van los papás, te lo digo porque, bueno, como tengo hijos grandes, ¿verdad? No abarcaron ahorita el Montessori, solo la más pequeña. Entonces yo tenía que ir a estas escuelas para padres. Muy aburridas, ¿verdad? Te lo digo, muy aburridas. Ponían a un papá a hablar de un tema y uno pues escuchaba y al final las notas, ¿verdad? Y uno se quedaba hasta el final para recibir las calificaciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros esta escuela para padres? Entonces, capacitaciones Montessori para padres en casa. Ok, muy bien. Y me surgen 3 preguntas acerca de esto. Número 1, me quedé con lo del cambio de pañal respetuoso. Yo no soy padre, espero serlo en algún momento. Para los padres que nos van a ver, ¿cómo es cambiar un pañal respetuosamente? Bueno, primero, obviamente. Así es, en términos generales. De manera general, ¿verdad? Ya miré yo que el niño tiene lleno su pañal, ¿verdad? Entonces lo llevamos al lugar donde uno va a hacer sus necesidades, directamente al baño. No al cuarto, no a la cama, no al mueble, Sino que el baño. ¿verdad? Sino al lugar donde uno hace sus necesidades, para que el niño vaya conociendo. Déjame decirte que el niño, para esa transición de un lugar donde mira un agujero, donde baja una palanca y hay agua y de repente todo lo que hay ahí se va, para el niño es traumático, es miedo, es si me caigo ahí, Sí. me voy, no me vuelven a ver, no vuelvo a ver a mis papás.
Entonces es un proceso para el niño en esa corta edad bien difícil. Entonces, cuando nosotros entendimos esa parte, pero que es necesaria y parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrelazar esta necesidad del niño y ayudarle para que lo sienta, para que esa transición no sea tan traumática? Entonces vamos al baño. No tenemos ahí para acostar nada. El niño está parado, ¿verdad? Y le pedimos autorización, ¿verdad? Tienes pipí en tu pañal y lo vamos a cambiar. ¿Puedo cambiarte el pañal? Wow. Y entonces el niño puede ser que me diga sí, puede ser que me diga no. Entonces, si me dice que no, es como, bueno, si tú te quedas con el pañal sucio, puede ser que te dé picazón, vas a tener malestar, es mejor andar seco, ¿verdad? ¿Puedo cambiar tu pañal? Entonces, persuadir a modo que me diga que sí, ¿verdad? Porque es necesario, yo le tengo que cambiar el pañal, más si anda hecho pupú, ¿verdad? Entonces... Qué percepción más bonita, más interesante. Yo no lo había visto de esa manera. Uno está acostumbrado a ver que le cambian el pañal, que lo acuestan y no le está preguntando nada al niño, ahora hay que quitarle aquello. El respeto, esa frase me quedó muy grabada, el respeto al niño, incluso en la etapa del pañal. Bueno, tiene un nombre esa etapa, no soy psicólogo ni soy pediatra, sé que tiene un nombre, y respetar esa etapa del niño. Entonces, déjame te termino, después de hacer eso, y se incluye al niño en el cambio de su pañal. Puedes despegártelo, y el niño viene, pues, se lo despega. Ahora, uno utiliza guantes, ¿verdad? Para no tocar piel con piel, para utilizar guantes. Y entonces, inclusive hasta lo ponemos a participar en su limpieza, ¿verdad? Yo después de haberlo limpiado, ¿verdad? Incluso si hizo pipí o hizo pupú, ¿verdad? Después de haberlo limpiado, yo le doy una toallita húmeda. Ahora, límpiate tú. A veces ellos como, ay, me voy a llenar, ¿verdad? Pero no pasa nada, hazlo. Ya está limpio, ¿verdad? Ya está limpio, Sí, ¿verdad? Pero el brindarle esa oportunidad de él que participe en su propio cambio, ayuda al niño a no tenerle miedo a esa transición, ¿verdad? Después de eso, inclusive enrollamos el pañal a modo que quede así como una bolita, ¿verdad? Y ponemos al niño, puedes tirarlo en el basurero, para que no le tenga miedo a lo que hizo, ¿verdad? Y lo bonito es, Sergio, que a ellos les gusta participar en su propia limpieza. Les gusta participar, les gusta pasarle el pañal. Sí, porque el padre tradicional, bueno, lastimosamente hasta se llega a un punto hasta satanizar esa parte de la higiene de los niños, ¿verdad? Y muy interesante, y eso me lleva a las otras preguntas que ustedes mencionaron. ¿Qué es un niño Montessori y qué es un padre Montessori? Bueno, el niño Montessori es un niño que resalta en medio de los demás. Todos los niños son especiales, ¿verdad? Claro que sí. Todos los niños son lindos, pero un niño Montessori resalta a simple vista. En el método Montessori, además de darle conocimiento al niño, se trabaja de forma integral su personalidad, su forma, ¿verdad? Hablándolo así, yo el otro día le preguntaba a los padres de familia, ¿ustedes se recuerdan a su profesor o profesora de primer grado? Y algunos le hicieron gestos así como, ay, sí me acuerdo. Y yo le dije, yo recuerdo a la mía porque gritaba mucho. Y la recuerdo porque le pegaba a los niños. Y yo tenía miedo, yo le tenía miedo a mi maestra de primer grado. Yo le tenía un terror. Tanto así que yo no tenía el valor de ir con mi cuaderno a que me revisara las tareas, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba a la casa, mi mamá me decía, ¿revisaste las tareas? Y yo, no, venga para acá. Y me daba con la faja. Mañana quiero. Y pasaban los días y yo no revisaba porque le tenía miedo a la profesora. Un niño Montessori no teme a sus maestros. En el método Montessori no se llama maestro, sino que guía. Guía Montessori. Entonces, el niño no tiene miedo a sus guías, ¿verdad? Porque como su guía lo respeta, el niño respeta. Cuando un adulto respeta al niño, el niño respeta al adulto, ¿verdad? Entonces un niño Montessori es un niño respetuoso, un niño que ama la naturaleza, ama a los animales, ¿verdad? Es un niño que puede dar su opinión,
¿verdad? Seguro de sí mismo. Es un niño que respeta la opinión de los demás. Me mencionaban ustedes en algún momento que es un niño que no grita ni se le grita. Correcto. Inclusive mucha gente va a la escuela y dice, no hay clases hoy. Y está lleno de niños, ¿verdad? Las aulas. Y dicen, no hay clases hoy porque no hay ruido, no hay gritos. Piensan que no hay nadie, ¿verdad? Que no hay niños ahí. Y cuando miran a las aulas que está lleno de niños y cada niño enfocado, concentrado en su actividad, se asustan, ¿verdad? Y dicen, ¿qué? ¿Y cómo hacen? Y fíjate Sergio, que en esta parte, ¿verdad? Obviamente tenemos un primer día de clases, donde para algunos niños es su primera experiencia, para otros pues su segunda, su tercera, y si están en la parte de primaria y que vienen de otras escuelas, es como empiezan así, gritando, ¿verdad? Gritando, corriendo, pero inclusive la parte que te gusta a vos, ¿verdad? El respeto al niño. Fíjate que nosotros en la metodología, uno no le puede decir no al niño. No corra, no grite. Para nosotros es prohibido decirle a un niño no. Y entonces, ¿cómo hace? A veces los papás se sorprenden. Bueno, ¿y cómo hacen entonces para...? Bueno, si un niño está corriendo y uno va a respetar, viene y se acerca al niño, ¿verdad? Trata de atajarlo porque si anda corriendo, ahora no se va a parar tan fácilmente. Aquí caminamos. Una parte positiva. Entonces el niño, ¡pum!, en automático. Porque si uno le dice al niño no corra, lo primero que hace es corre, correr, porque es lo último que se le viene a la mente. Pero nosotros lo hacemos de manera positiva, ¿verdad? Si está gritando, aquí, y con la voz de uno, aquí hablamos suave. Muy bien. Y lastimosamente no podemos ahondar en todos los detalles, tendríamos que platicar una segunda parte, sí. Ojalá la tengamos. ¿Cómo es un padre Montessori en términos generales? ¿Cómo debería ser ese padre de un niño Montessori? Respetuoso. Es un padre que deja que su hijo haga las cosas. Que deja que su niño sea autosuficiente. Correcto. Exactamente. Ayuda a su niño a hacerlo por sí mismo. Ese es un padre Montessori. Inclusive hacemos una práctica con los papás en las escuelas, en los talleres para padres. A mí me encanta, y ponemos 2 mesas. La diferencia de una mamá normal y la otra mamá Montessori. Entonces llega el momento del desayuno y la mamá tradicional viene, agarra la taza, le echa la leche, el cornflakes, el azúcar, lo mueve y le dice, hijo, aquí está el desayuno. Y si es posible, se lo da en la boca. Si es pero una mamá Montessori va a poner la taza en la mesa, la leche aparte. Lo que necesita el niño lo va a poner en la mesa. El cereal aparte, el azúcar aparte, cuchara. Y le dice, hijo, prepárate el desayuno, ya está listo todo. Entonces el niño Montessori se sube a la mesa y empieza a verter leche al cereal, al azúcar y prepara su... Esa es la diferencia. Y si están más grandecitos, como en este caso mi hija, ¿verdad? Que ella tiene 9 años, va a cumplir ahorita, es como, ¿y qué quieres desayunar? Ah, quiero cornflakes. Ok, sírvetelo. Ya sabes dónde queda todo. Ya no le sirvo, ni siquiera se lo pongo en la mesa. No son niños dependientes. O sea que el papá Montessori prepara a su hijo para el mundo. Exacto. Para el mundo real. El otro día nosotros hicimos pequeño. Nosotros hicimos una actividad el otro día con nuestra hija de 9 años. ¿Verdad? Compramos almuerzo y queríamos comprar refresco. Entonces fuimos al supermercado y yo le di el dinero y le dije, entre y compre el refresco. ¿Y cuál compro? Dije, el que te guste a ti. Entonces ¿Y de qué tamaño lo compro? El que te ajuste para este precio que te digo. Le di 40 lempiras, creo que le di. ¿Sí? Y ella entró al supermercado. Y entonces pero me dijo, papi, pero ahí piden el número de identidad. Yo no me lo sé. Entonces vine yo y me saqué mi identidad y se la di y le dije, pues de este número. ¿Verdad? Entonces ella iba con el dinero y la tarjeta de identidad y entró. Y nosotros nos quedamos afuera platicando. Y ella entró al supermercado, ¿verdad? Eligió ver que ella dice que vio los precios. Sí, nos contó. Y dijo, no este está más barato, dijo ella. Presupuesto. Este está más barato. Entonces agarró ese y fue a hacer fila. ¿Verdad? Y ella me dice, papi, la gente me quedaba viendo asustada, la gente viéndola a ella hacer fila para pagar. ¿Verdad? Y hizo todo el procedimiento y hasta que regresó con nosotros afuera,
con el Nos refresco contó, y nos nosotros, contó. ay, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, ok, vamos. Pero ¿qué pasó antes de poder hacer esto? Créeme que nuestro corazón estaba como pum, pum, pum y platicamos, ¿verdad? Porque es su primera experiencia así en ese sentido. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cuál fue nuestro trabajo antes? Darle confianza a ella. Correcto. Ella nos observó, le modelábamos Eso nuestro crea proceso. el modelo Montessori. Exactamente. Y eso me lleva a las dos últimas preguntas acerca del método. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero ojalá tengamos segunda, tercera y cuarta parte. Sí. Así rapidito, ¿cómo es un guía Montessori y cómo es un aula Montessori? Un guía Montessori es una persona de conciencia limpia. Tiene que ser una persona de conciencia limpia. Una persona que refleje lo que enseña. Y como dijo Bessie, el método Montessori es un estilo de vida. Entonces tiene que ser una persona llena de paz. Una persona que sepa cómo reaccionar. Con empatía hacia los niños también. Correcto. Claro que sí. Y que sepa cómo reaccionar ante una rabieta de un niño, ¿verdad? Que sepa cómo hacerlo. Nosotros siempre decimos que un guía Montessori es guía Montessori en todo lugar, no solo dentro del aula, ¿verdad? Tiene que ser alguien que refleje amor hacia todas las personas, hacia el medio ambiente, ¿verdad? Una persona muy respetuosa. Y créeme que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En ser guías Montessori en el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Es difícil. Un guía. Es difícil. Un guía. Porque uno fue moldeado con el método tradicional. Y a veces es difícil. Igual los padres es difícil para ellos asimilar a veces el método. El cambio. Yo ya tuve la maravillosa experiencia de entrar a un aula Montessori. Cuando yo entro a un aula Montessori, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué expectativa debo tener del aula Montessori? Ok, para comenzar, no existen aulas Montessori. Oh. No existe. Es un ambiente. Ambiente, Es un muy ambiente. bien. ¿Verdad? Y el ambiente es propicio para que el niño pueda tener experiencias educativas. Lo que brinda el guía son experiencias educativas para el niño. Todo para el niño es una experiencia. Y todo parte de la parte sensorial. Todo. Así lo diseñó María Montessori. Todo parte de lo sensorial, de los sentidos, de lo que uno toca, de lo que uno mira, de lo que uno escucha, de lo que uno huele, con todos los sentidos. Entonces, cada actividad, porque no son tareas, ni son materias, ni es clase, cada actividad que el niño tiene, le desarrolla para el futuro. Cada cosita, el armar un florero. Por ejemplo, tenemos esa actividad, armar un florero. Tenemos la actividad de pelar un banano. A veces los papás, del amor que le tenemos a nuestros hijos, le damos el banano ya peladito y partidito ya para que se lo trague. Nosotros no, le enseñamos todo el proceso de poder pelar un banano. Y no para comérselo ellos solitos, sino para compartir. Quiere decir que cuando yo entro a un ambiente Montessori, no es la típica pupitre, sillas, mesas, pizarra y libros. Para nada. No. Para es nada. una casa de los niños. Así se le llama. Bueno, así lo hizo María Montessori. Hay utensilios, hay herramientas. Hay materiales científicamente elaborados para desarrollar ciertas habilidades. O sea, cada cosa que hay tiene un objetivo. Un objetivo, un propósito de desarrollo para el niño. Excelente. Así. Y están divididos en 5 áreas. 5 áreas. Vida práctica, que es todo lo que tiene que ver con limpiar, barrer, cocinar y hacer estas cosas, estas actividades prácticas que uno ocupa para la vida. Sensorial, el área sensorial, donde activa todos los sentidos. El área de matemáticas, área de lenguaje, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la lengua, escritura, lectura y todo eso. Y cultura, que es todo lo de estudios sociales, por decir así, historia. Lo de botánica, nosotros lo tomamos como botánica, zoología, historia y arte. Eso, en cultura. Entonces, estas 5 áreas, en un ambiente Montessori, es apta para que un niño pueda desarrollar todos sus sentidos, en todos los aspectos, y no para el momento, sino para la vida. Wow. Al futuro.
Eh, Me encantaría tener mucho más tiempo con ustedes. Creo que, wow, estoy sorprendido y que yo ya había escuchado de ustedes, del método Montessori. Solo David, ¿cómo evalúa un niño Montessori? ¿Se evalúan? Sí. Diariamente. Diariamente. El método de evaluación es por medio de la observación. Tenemos, por ejemplo, bueno, así rapidito. La Secretaría de Educación en Honduras pide que el niño de primer grado salga de primer grado conociendo el número 1 al 100. En matemáticas. En matemática, ¿verdad? Del 1 al 100. Pero nuestros niños Montessori de primer grado hacen cifras de millones. ¿Verdad? Wow. O sea, Utilizan el ábaco. ellos leen cifras de millones en primer grado. Entonces, ¿cuántos puntos le vas a dar a un niño de primer grado que ya sabe contar lea millones? cifra de millones? Sí, y hace operaciones matemáticas con miles. O sea, sumas, restas. Hacen restas, sumas con miles. Con miles. Y de primer grado. Entonces, yo el otro día hablando con los padres, yo les mostraba una fotografía de un carro de hace 100 años y de un carro de este moderno. tiempo, ¿verdad? Y mirábamos las diferencias entre una cámara fotográfica de hace 100 años y una cámara fotográfica de ahora. Entre un teléfono de hace 100 años y un celular de ahora. O sea, ¿cómo ha cambiado? Y les mostraba una foto de una aula de clases de hace más de 100 años con una aula de clases de ahora y es idéntica. Solo el color cambia, Sí. blanco y negro. Entonces, y de ¿por color. qué? Les decía yo, ¿por qué todo ha cambiado menos la educación? ¿Por qué seguimos igual? ¿Verdad? Entonces el método Montessori ha venido a desarrollar, y qué bueno, hay gente que nos llama y nos dice, ¿dónde están? Y yo le digo, en Danlí. En Danlí. Sí. En Danlí hay escuela Montessori. ¿Verdad? O sea, no es ni en Tegucigalpa. En Danlí. Entonces, qué bendecidos somos de que en Danlí esté esta escuela con este método, ¿verdad? Que podemos ayudar a muchos niños. E incluso tenemos niños neurodivergentes, o sea, con necesidades educativas especiales, que ellos van aprendiendo también a su ritmo. A su ritmo y necesidades. Muy Eso es lo bien. bonito. Sé que hay otras áreas que ojalá podamos cubrir en otra parte, en otra invitación acerca del método Montessori. Lo felicito. Wow, o sea, estoy realmente sorprendido. Desde que comenzaron hasta lo que han logrado ahora, creo que es un impacto demasiado positivo aquí especialmente como le dicen a usted, en Danlí, en un lugar que podríamos llamarlo todavía pequeño, y que tenga este sistema tan avanzado de otro continente, podríamos decirlo así. Estábamos hablando antes de iniciar que yo les decía que ustedes son tiburones del emprendimiento. Ustedes me decían, no creemos que somos tiburones, para mí sí lo son. Y eso es lo que queremos dar a conocer con este espacio, que son tiburones del emprendimiento aquí en Danlí, y esperamos que sigan pues evolucionando, ¿verdad? En esta parte. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué consejo le darían a aquellas personas que quieren emprender en familia y que no se atreven todavía? Y que dicen, no, es que con la familia... Y con la esposa. Ajá, o con la esposa. Pero... Había alguien Y que eso es dijo algo eso. interesante porque con la esposa... O alguien me dijo a mí, si yo trabajara con mi esposa, solo peleando no viviría. Pero no, yo pienso que somos adultos, y como dice el dicho, hablando se entienden las cosas. Nosotros, claro que fuimos ante un abogado y hicimos un documento con todo el reglamento, ¿verdad? Aunque somos hermanos, somos familia, siempre tiene que ir la parte legal, está bien establecida y bien clara, ¿verdad? Inclusive hasta si uno de nosotros llega a faltar, también está escrito ahí. Sí. O sea, si yo me muero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la O sea, parte todo de él? todo eso legalmente establecerlo. ¿O qué pasa si alguien se quiere salir y decir, no, ya no quiero ser parte de usted? ¿Dirían ustedes entonces establecer Legalmente, Legalmente, todas las reglas todo. claras. cláusulas, reglas, Todo. las reglas del juego? correcto. Tomarse su tiempo para anotar. Aunque somos familia, tiene que ir la todo. parte legal. Sí. Eso tiene que ser así. Comunicación. Y lo otro es eso,
¿verdad? Comunicarnos, comunicar. Las reuniones frecuentes son muy importantes, ¿verdad? Y lo que yo he aprendido, creo que nosotros hemos aprendido es que mis debilidades son fortaleza de otro, tal vez de mi hermano o de mi esposa, pero mis fortalezas son debilidades de otro. Entonces, juntos. Para esas esposas o parejas que quieren emprender juntos también y que también no se atreven, Bessie, ¿qué consejo daría usted para apoyar al cónyuge? Ok, bueno, también vale esta parte como pareja, ¿verdad? La comunicación. Y tenemos también bien dividido también, ¿verdad? Lo que es el trabajo en el trabajo, ¿verdad? Las cosas del hogar, nuestras discrepancias como pareja se quedan allá, en casa, ¿verdad? En el trabajo es el trabajo, ¿verdad? Entonces tratamos de tener ese respeto, ¿verdad? Uno con el otro, y algo que ayuda bastante es el apoyo, ¿verdad? Inclusive el apoyo aunque nos equivoquemos, ¿verdad? Mutuo, no solo mío para él, sino él para mí también, ¿verdad? Y a veces pasan situaciones en el trabajo que uno se siente decepcionado, uno siente que ese día fue bien difícil para uno, y llegar a casa y poder conversarlo con la persona y sentir ese apoyo, aunque sea para que lo escuchen, vale también. Es un mito entonces eso de que las parejas se van, no pueden estar trabajando juntas, entonces. Es un mito. Al menos en nuestro caso es un mito. Porque de hecho los demás hermanos también están con sus parejas en la escuela. O sea, nos vemos 24/7. Literalmente. Y podría decirse, híjole, qué aburrido, pero no es así. Literal. No es así. Bueno, es tan chistoso porque hasta soñamos que estamos trabajando y quedamos, nada, yo ya trabajé esto. No, a veces cuando es hora de la salida, decimos, vamos a comer algo, y nos vamos todavía. A seguir. Muy bien, David, Bessie, muchísimas gracias. Gracias por su experiencia. Es muy importante que demos a conocer estas historias de éxito aquí en Honduras. Ese es el espíritu de esto, que sepamos que aquí también sí se puede emprender y sí se puede salir adelante. Y lo más importante, sí se puede salir adelante en familia. Así que les agradezco mucho. No es fácil, pero sí se puede. Así es. Esperamos tener otra oportunidad para platicar y hay muchas cosas que hablar acerca del método Montessori, pero en las redes sociales así aparecen como Do Re Mi. Do Re Mi. Tenemos, bueno, es que Do Re Mi está dividido en 3 partes. Que tenemos la academia, Do Re Mi Academia de Música y Arte. Tenemos Do Re Mi Montessori School. Y tenemos la otra parte que es Do Re Mi Eureka, que no hablamos el día de hoy, pero tal vez en otra ocasión. Pero... Bueno, muy bien. Igual en las redes sociales pueden consultar directamente con ustedes. Y muchísimas gracias a todos. Es importante que aprendamos más acerca de estos emprendimientos. Es que si ustedes quieren conocer más historias de éxito locales de aquí de Honduras, pues les invitamos a que sigan viendo más episodios. Tenemos más historias de éxito para ustedes y que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer al final del video, y va a haber mucho más. Esto solo es una probadita de lo que va a haber y de estas historias de éxito familiares e individuales que vamos a tener. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, David. Muchas gracias, Sergio, por invitarnos.